Mauricio, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Rodolfo. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su impresión sobre estos últimos sondeos o encuestas? ¿Por qué estos mínimos históricos, como dice el comercio? El comercio lo sitúa en una situación en la cual, además, toda la clase política resulta castigada por esto, ¿no? No solamente el Congreso, sino también el Ejecutivo, no solamente el Ejecutivo, sino también el Congreso. Entonces no hay quien esté capitalizando una oportunidad allí. Era totalmente previsible que esto pasara, es decir, que la presidenta pasara a la aprobación de un dígito, ¿no? Está en 9% ahora. Estaba cerca, ahora ya está. Ya está, ¿no? Y creo que tiene que ver con, en el caso del Ejecutivo particularmente, con una imposibilidad, ya creo que es orgánica en el Ejecutivo, de entender lo que está pasando. No sintoniza con el país. No solo no sintoniza, sino que no entiende qué es lo que pasa, no sabe qué hacer y recurre a fórmulas, digamos que... Si uno escucha a la presidenta, por ejemplo, solamente sabe decir dos cosas. La primera es, quiero un consenso, quiero un gobierno de paz, y la otra es, mi gobierno es libre de corrupción. Y todos los días tenemos denuncias, todos los domingos, ¿no? Nos vamos a dormir sabiendo que un ministro tiene problemas, que el hermano de la presidenta, que en general toda la clase política está complicada. Y en el caso del Congreso... No hay mucho más que decir a lo que realmente pasa, ¿no? Tenemos una clase política totalmente desvinculada de una lectura de la realidad que sea coherente, ¿no? Y lo que dice la gente en estas encuestas sobre el Ministerio Público y hasta hace algunos días fiscal de la Nación. Y no son encuestadoras de izquierda o caviares. No, de hecho Datum es una encuestadora que nadie puede acusar pues de ser ni a CPI, ni ni mucho menos a Ipsos, ¿no? Y todos son datos muy correspondientes con la otra que siempre ha sido acusada, pero que no tiene ningún sustento, que es el IEP. Entonces, si todas las encuestadoras serias del país tienen la misma perspectiva, quiere decir que hay un estado de ánimo en la opinión pública que refleja esta incapacidad de poder conectar y ser eficiente frente a lo que a la gente le preocupa. Básicamente dos cosas, economía, seguridad. Y dentro de eso, creo que lo que a la gente le falta para poder, digamos, movilizarse más, es entender el vínculo que hay entre lo que significa la corrupción y lo que significa su vida cotidiana. Creo que eso no es tan manifiesto, creo que eso no es tan claro, y por eso creo que dejamos de hacer, porque entendemos que la política es una cosa y que finalmente lo que hagan los políticos no me afecta, pero no entienden que sí los afecta, claro. Y no entienden que hay un vínculo directo entre esta situación económica y lo que están haciendo en el Congreso o en el Ejecutivo. A propósito de eso, ¿qué le pareció lo del 7? Las movilizaciones, digo. Creo que el movimiento de protesta ha ido perdiendo un poco de fuerza. En la capital pasó bastante débil. Fuera de la capital sí han habido algunas cosas interesantes, pero nada que uno pudiera, digamos, decir que esto viene en aumento o en crecida. Creo que eso refleja varias cosas. La primera es la incapacidad de poder conectar la protesta con algún tipo de liderazgo, con algún tipo digamos, de bandera única, que es algo que no se ha logrado conseguir. Da la impresión que la gente dice aquí no hay buenos ni malos, todos son malos. Pero además, dentro de los que entienden la necesidad de la protesta, hay acusaciones mutuas, ¿no? Entonces, por un lado está el sector que promueve la liberación y digamos, la reposición del presidente Castillo. Por otro lado están los que están más preocupados por la institucionalidad relacionada. No hay un solo mensaje. No solo eso, sino que al no haber un solo mensaje, hay mensajes que se acusan entre sí y que no logran articular un solo movimiento. Caso concreto, en Lima el mismo 7 hubo 3 concentraciones diferentes, con 3 rutas diferentes, y eso genera una dispersión enorme de una protesta que si juntaban ya podíamos hablar pues de unas 7.000, 8.000 personas, que ya era una masa más, pero 2.000 por acá, 3.000 por acá, como que no termina de cuajar eso y no termina de generar frente
a los que tienen que entender qué es lo que la voz ciudadana dice, que tomen medidas frente a eso. Y esos grupos, cuando están frente a frente, si es que lo están, como que se evidencia que resultan irreconciliables. Totalmente. Totalmente, porque además decir, por ejemplo, Castillo fue un presidente que intentó dar un golpe de Estado. No, no lo intentó, dio un mensaje. No, no fue un mensaje, dijo vamos a hacer esto. Siendo presidente de la República, mensaje a nivel nacional, ¿no? Y disponiendo una serie de medidas. Muy bien, hay gente que dice, no, esto no fue un golpe de Estado. Esa oposición ya genera, no, pero tú entonces eres golpista, no, tú no eres golpista. Son mensajes bien poco aterrizados en la realidad, cuando la plataforma debería ser no a la corrupción, probablemente que se vayan todos, y además que las figuras políticas que hoy tienen responsabilidad en la muerte de peruanos tengan el debido proceso, ¿no? Claro, pero frente a esos discursos irreconciliables, justamente allí cabe la presencia pues de un líder o de algunos líderes que concilien, que los ayuden a entenderse, a comprender. Eso no hay. No hay, porque las convocatorias son muy atomizadas, es decir, no hay un solo frente sindical, no hay un solo frente campesino, no hay un solo frente en general que diga, ok, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, las protestas contra Merino también tuvieron esta lógica de espontaneidad, pero ahí había un solo fin común, que era, tenemos que derrocar a este régimen recién instalado. Acá no ha habido eso. Acá no ha habido eso. Entonces, al no tener una lógica nacional, esto se ha diluido mucho, y no hay que menospreciar tampoco lo que se viene haciendo fuera de Lima. Hay un montón de movimientos locales que sí salen, protestan. El movimiento en Ayacucho es muy fuerte, el movimiento en Cusco es muy fuerte, pero no logran tener un impacto que aglutine esa voz a nivel nacional. Eso es lo que... ¿Asume usted que en algún momento se van a dejar notar? No lo asumo, pero sí creo que a nivel de las regiones el panorama de lo que va a significar el equilibrio de fuerzas va a ser diferente en las siguientes elecciones. ¿Cómo les habrá caído a ellos eso de que los movimientos regionales no van a participar en los procesos electorales? Como siempre, esperamos a que las normas se impriman en el peruano para recién entender bien el impacto que puedan tener. Porque esa es la pretensión, ¿no? Sin duda, eso ya está, digamos, agendado. Como también el tema de las PASO, patearlas otra vez. Y yo diría que eso va a pasar. Yo diría que eso va a pasar, ¿no? Y por si acaso no es un solo sector. Allí sí sectores encontrados se ponen de acuerdo en que las primarias abiertas no corresponden. Correcto. ¿Por qué? Porque eso pone en riesgo el sistema de liderazgo de los partidos. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo se componen las listas congresales? Es básicamente ley de oferta y demanda. Quien pone más plata tiene mejores lugares. Ahora, un congresista gana, pongámosle 25.000 soles al mes. ¿Eso es mucha plata para alguien que gana mucha plata? ¿Para un Acuña, por ejemplo, es mucha plata? No. Entonces, ¿por qué el interés en este tipo de cosas? Porque a través del Congreso se genera todo el marco jurídico para que determinados intereses tengan soporte legal. Transportistas informales, minería informal, y me quedo corto en todo lo que tiene que ver con la institucionalización de las mafias. Y eso es lo que nos está pasando a nivel Perú, ¿no? O sea, estamos no solo regresando a lo que era el ordenamiento del Estado de los años 90, antes, incluso previo a Fujimori, sino que hoy día es evidente que lo que nos gobierna son mafias de grupos de interés, y frente a eso tenemos un gobierno que todos los días sale a decir quiero un gobierno de consenso y mis manos no están manchadas. Es absolutamente impertinente lo que el Ejecutivo plantea como mensaje, ¿no? Muy bien, dos últimas preguntas, el tiempo se nos agota. ¿Hacia dónde vamos desde tu análisis? Vamos a dos escenarios muy posibles. Un escenario muy violento,
muy violento. Hablo de violencia en las calles, no solamente política. Hablo de saltar por encima de la ley, ¿no? Es decir, ya estamos viendo lo que pasó hace un mes y medio en La Victoria con estos grupos organizados que salieron a hacer frente a las mafias. Eso que muchos aplauden es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque justamente con la laxitud de las leyes sobre tenencia de armas y cosas así, lo que vamos a tener es el lejano oeste en las calles. Y ya lo estamos viendo. Estamos hablando de anarquía. anarquía. Sí, estamos hablando de una anarquía muy peligrosa porque además aquí no estamos hablando de una anarquía producto de una efervescencia social, sino simplemente de la necesidad que yo tengo de defenderme y de la inacción de la autoridad frente a eso. Entonces yo tomo partido por mí mismo, ¿no? Y eso es la consolidación de todo lo que se está haciendo a nivel del Estado. Entonces ese es un en escenario. 2024 la situación económica se va a agravar más. Sin duda, va a ser una Navidad muy, muy cautelosa en ese sentido. Muy bien, ese es un escenario. ¿El otro? El otro es, también es un escenario violento, pero es un escenario violento más controlado, que es la posibilidad de que emerja algún nivel de caudillo autoritario que tome el poder. No estoy seguro de que eso sea una solución al corto plazo, claro. Pero ya conocemos de la injerencia del Comando Conjunto en lo que significó el gobierno de Castillo, digamos, avalado además por una inacción del Ejecutivo importante, pero me preocupa mucho cuál es el rol que van a tomar las Fuerzas Armadas en... ¿No es que no son deliberantes? Bueno, lo fueron, ¿no? De alguna manera, con todo lo que ha salido el fin de semana. Queda claro que un escenario de ruptura del orden, digamos, era lo que ellos ya habían considerado. Seguro te refieres a esto que vi en el Twitter hoy día y que lógicamente menciona lo del fin de semana. Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada, revela en Punto Final que el constitucionalista Luciano López fue quien lo asesoró cuando Pedro Castillo dio el golpe. López también fue asesor de Dina Boluarte. Pero hay una cosa bien interesante. Sí. Yo vi la entrevista y el comandante general señala que hubo algunos constitucionalistas a los que consultó, pero el único nombre que dio fue el de Luciano López. Y Luciano López es el abogado de Marita Barreto. ¿Por qué digo esto? Porque también sería interesante conocer qué otros constitucionalistas fueron los que le hablaron al oído a las Fuerzas Armadas en pleno momento complicado. ¿Qué pasó con el comandante general de la policía que no estuvo en el Estado Mayor que se formó ahí? Entonces hay varias cosas ahí que a mí no me terminan de quedar claras. Creo que dieron el nombre de Luciano López justamente por eso. Pero habían otros. Habían otros y no sabemos quiénes fueron, o lo suponemos, digamos, todos estos constitucionalistas que han salido. Pero regresando al origen de esta conversación, ninguno de los dos escenarios que yo veo como posibles son auspiciosos para el país de ninguna manera. Los dos nos llevan a escenarios muy complicados en los cuales todo lo que habíamos avanzado en 30 años lo vamos a perder. Y usted habla de caudillo. ¿Ve alguno que esté apareciendo por ahí? No me digan Tauro. No. Aún con partido inscrito no lo veo. ¿O sí? No, ni siquiera. No, me parece poco serio todavía. Me parece que es un candidato que se va a disparar a los pies permanentemente, pero bueno, en este país, digamos, no des a nadie por sentado. Yo tengo la sensación, Rodolfo, y te lo comentaba fuera del aire, que una persona que logró capitalizar en su momento expectativas de la gente, pero que hoy está impedido de asumir un liderazgo político es Vizcarra. Hoy por hoy su situación es imposible, pero alguien de esa índole no veo en el panorama. ¿Se refiere a Vizcarra por su capacidad de sintonizar con el país? Correcto. Por su capacidad de sintonizar, porque los casos contra él en el Poder Judicial no avanzan, ¿no? Y más bien se van cayendo, y eso es un duro golpe para los que lo acusan. Él ha sabido capitalizar muy bien a nivel de marketing político todo lo que significa lagarto, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que
lo hace de una manera que los demás deberían aprender, ¿no? Cómo se comunica en política las cosas, pero estando él impedido, no tiene... Y acá acostumbramos pues que los partidos sean reflejos de sus líderes, no que sean construcciones de ideas. No estando él en el partidor, veo muy complicado mira, que le impidieron postular, ¿no? Estaba con Forsyth, si mal no recuerdo, y no se logró capitalizar ningún tipo de voto a favor del candidato de Vizcarra, supuestamente. Vizcarra logró la mayor votación al Congreso. Al Congreso, claro, efectivamente, claro. pero digamos, estaba impedido, lo impidieron, pero me refiero a nivel de trasladarle los votos a su candidato a la presidencia, ¿no? Muy bien. Mauricio, nos ganó el tiempo. Ha sido muy amable. No. Muchas gracias. Gracias, como siempre, Rodolfo. muy gentil. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos.